Soy basalto, drago, aulaga, tarajal y almendro en flor. Soy el viento y la sabina, soy barranco, nube y sol. Por mis manos van las sendas de los pueblos que heredé. En el río de mi sangre va el futuro y el ayer. Y en el río de mi sangre va el futuro y el ayer. Soy América y Europa, mi raíz es bereber. Soy Atlántico y simiente, soy ambiciosa y bien. Soy de aquí, soy de una tierra donde el mar cautiva al sol, con el mundo por frontera. Ser canario es mi razón. Hoy nos hemos desplazado hasta el interior de nuestra isla de Lanzarote, concretamente hasta el yacimiento arqueológico de Sonsama. Estamos en esa encrucijada de municipios entre Teguise, San Bartolomé y Arrecife para hablarles un poco de nuestra historia, sobre todo en relación con nuestros primitivos habitantes, nuestros indígenas, los majos, y de ese trasiego inicial de contacto con los europeos, esos conquistadores que llegaron a nuestra isla de Lanzarote para hacerse con ella y conquistarla y quedársela como propiedad, como isla de señorío que fue después de la conquista. Sonsama es un poblado que hoy ya no existe, que solo lo tenemos en restos arqueológicos, lo tenemos en los archivos de historia, porque fue pueblo antes de la conquista y fue pueblo después de la conquista. Poco a poco se fue abandonando este pequeño caserío hasta que sobre el siglo XVIII termina por abandonarse. Aún así, sus superficies, parte de sus superficies quedaron como superficies de cultivo, todo lo que es el entorno del Jable, esta parte de aquí pues más cercana, pues quedaron como especie de tierras de polvillo, sobre todo de plantación de cereales. Y pasó al olvido Sonsama hasta ya la década de los 70, estamos en el siglo XX, donde se empezaron las excavaciones de este yacimiento arqueológico. Muchos naturalistas, muchos investigadores que pasaron por aquí pues siglos atrás nos hablaron también de este yacimiento arqueológico, de la Cueva del Majo, de pues todo lo que es el entorno de Sonsama. Incluso pues esa cueva como estaba ya pues casi derruyéndose, nos cita muy bien Antonio María Manrique ya en el 19, y como digo hasta las excavaciones de 1971, a partir de ahí comienza un poco a investigarse ya con modernidad este yacimiento arqueológico. A día de hoy todavía tenemos esto en estado pues casi de abandono, en estado de olvido, y desde aquí reclamamos pues que este yacimiento arqueológico se dé, sobre todo, a la enseñanza, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestra población local y también a los que nos visitan, que se dé a conocer la importancia de Sonsama. Hoy vamos a hablar de este yacimiento arqueológico.
La importancia de Sonsama viene marcada por la ubicación del jefe principal de la isla del mundo indígena en este lugar. Aquí en el momento de la conquista, en 1402, reinaba la isla desde aquí Guadarfía, en esta ubicación estratégica. Estaba al interior, alejado de la costa, de esos ataques piratas que estaba sufriendo Lanzarote, sobre todo por el tema de la esclavitud. Venían y se llevaban, hacían razias y se llevaban la gente como esclavos. Estaban aquí refugiados al interior y estaban pues rodeados de tierras de ganadería y tierras de cultivo, que era su economía principal. Por supuesto también bajarían a la costa, al marisqueo, a la pesca de costa, a lo que es la pesca de charcos. Pero su ubicación al interior, sobre todo alejada de ese mar por donde venía ese mal, esos ataques piratas. Incluso en el momento de la conquista ya habían pocos habitantes. Es verdad que Lanzarote, pues con esa falta de agua, pues nunca pudo tener una población multitudinaria. Esa limitación del agua siempre marcó el límite de la vida, pero aún así ya era una sociedad muy returada, donde pues ya muchos barcos esclavistas pasaban por aquí y se llevaban a parte de sus habitantes. En Sonsamas podemos ver, o pudimos ver, porque hoy en día pues están sepultadas, parte de lo que es la casa tradicional del indígena de Lanzarote, del Majo, y el de Lanzarote y el de Fuerteventura, que eran las casas hondas. Las casas hondas nos están hablando de una estructura o de unas estructuras semienterradas, la mitad pues bajo el nivel del suelo, la otra mitad por encima de pues una especie de casas, como diría Inés Duco-Doy, la arqueóloga, la excavadora, casas treboladas. Podríamos hablar de casas en forma pues de flor, en forma de flor, de una parte central, y los pétalos estaríamos hablando que serían las habitaciones. Estas especies de pétalos de forma pues semicircular o incluso circular se iban techando por acercamiento de hilera de piedras a forma de falsa bóveda, y esa estructura pues se aguantaba, sobre todo porque eran estructuras de pequeña dimensión, donde ellos pues hacían esa vida pues de cobijo, porque gran parte del día lo pasaban en el exterior, pues sobre todo con el tema de la ganadería, que era su economía principal. Aquí tenían nuestros indígenas, por supuesto, cabra, oveja, esa oveja de pelo, no de lana, y el collino, también tenían collino en esta isla de Lanzarote. Aquí encontramos bastantes estructuras de casas hondas, una casa honda pues desde 3 habitaciones hasta 7 en todo ese intervalo, y como digo, también ha aparecido otras estructuras no tan parecidas a una casa honda, un poquito más rectangulares, o incluso de mucha distancia entre muros, que podríamos estar hablando de una especie de silos de almacenamiento, pues quizás de grano o de otra cosa, que no tiene nada que ver con la casa honda, la típica estructura de vida del mundo indígena. Aparte de estas casas artificiales fabricadas por el hombre, fabricadas por ellos a base de muros, de tegue, bueno, pues de todo ese trabajo, también tenían cuevas naturales, y en esta ubicación tenemos la Cueva del Rey en la peña de Sonsamas, a la que iremos ahora y hablaremos un poquito de esa cueva natural. Estamos ya en el llamado Palacio de Sonsama, o la Cueva del Rey. Estamos en esta peña natural que albergaba esta cueva, desde donde ejercía el gobierno insular el jefe de la isla. Parte de esta cueva la encontramos hoy derruida. Ya Antonio María Manrique en el 19 nos habla de ese riesgo de derrumbe, que finalmente pues se hace efectivo, y pues nos sepulta parte de las dependencias interiores de esta cueva de Sonsamas, aunque todavía aquí debajo se mantiene alguna dependencia de esta cueva de Sonsamas, que era una cueva natural a la que se le fueron añadiendo elementos de prestigio, de dominio. Por ejemplo, ese gran muro de piedras de gran tamaño que circunda esta cueva. Estas enormes piedras parecen una muralla defensiva,
aunque bueno, pues si los contrarios lograban llegar hasta aquí, poco se podría defender en esta pequeña cueva. Es más bien un muro, como digo, de enaltecimiento del prestigio de la figura que gobernaba en este lugar. Aquí pues gobernó, como decimos, el rey de la isla Guadarfía en el momento de la conquista 1402, y en ese trasiego de contactos entre los primeros europeos que nos visitan, aquellos que vinieron con ese fin de la conquista, Jean de Betancourt y Gadifer de la Salle, pues estamos hablando de esas negociaciones, de esa conquista de la isla de Lanzarote. De hecho, después de la conquista, el rey Guadarfía se queda con esta propiedad, se queda con lo que es el yacimiento de Sonsama y las fincas que están alrededor, fincas agrícolas y territorio ganadero que está alrededor de este poblado de Sonsama. Vamos a ir continuando, paseando por este entorno lleno de singularidad, lleno de historia y lleno de nuestro pasado. Algunas estructuras que encontramos en este yacimiento no corresponden a una casa honda, una estructura cuadrangular de suelo empedrado. Parece que piedras al centro, pues a modo de columnas. Probablemente el techado tendría que ser con alguna que otra estructura vegetal, algún resto de árbol o de algo o de otras cosas, porque es difícil pensar que por acercamiento de hilera de piedra se pudiera techar estos recintos, al igual que hablamos antes del recinto de cuadrangular que se encontró aquí detrás en esa ubicación que parece, o ese recinto que parece que pudo haber sido algún tipo de silo, incluso restos de huesos de grandes cetáceos que probablemente a lo mejor aprovecharon algún varamiento, alguna costilla que apareció a modo de viga en ese techo. Todo eso es aventurarnos en un trabajo que es para los arqueólogos y que esperemos y deseamos que se siga investigando en esta ubicación del yacimiento de Sonsama. Aquí se han encontrado, pues aparte de muchísima cerámica, que encontramos dando un paseo por aquí, nos habla gran parte de esta cerámica, alguna pues de restos con mucha decoración, nos habla de mucha vida doméstica, nos habla también de los restos de malacofauna que encontramos por aquí, de restos de lapas, de burgaos, pues de ese trasiego que había entre la costa y el interior para alimentarse, y también restos, por supuesto, en las excavaciones de su principal economía, que eran las cabras y las ovejas. Y también han aparecido pues unas especies de ídolos, es decir, formas pues o de hombres o de mujeres, o también ídolos que parecen formas de animales, y pues nos hablan también pues de esas otras creencias que podían tener en tema de rituales, religiones y demás que podían tener también nuestros indígenas de Lanzarote. Algunos pues tan conocido como puede ser el ídolo de Sonsama, que parece pues una mujer coronada, sentada sobre sus pies, con los brazos extendidos, una estructura que es hecha en piedra basáltica, pues también de un tamaño considerable, estamos hablando de unos 13 centímetros, 13 por 10, o sea que una estructura pues bastante grande, aparte, como digo, de otras piedras importantes como la estela de Sonsama, esa gran piedra que apareció pues con esos semicírculos horadados en esa piedra basáltica, y otras tantas que placas pulidas, restos de Calcedonia también, pues no solo pulidos, sino horadados, con ranuras.
Bueno, la verdad que bastantes elementos que nos dicen la vida doméstica que había aquí, el día a día, el trasiego, pues de un pueblo importante. Quizás no fuera el pueblo de mayor densidad, algunos nos hablan que en el mundo indígena pudo ser Acatife, el actual Teguise, el pueblo con mayor número de habitantes, pero lo que está claro es que Sonsamas era la capital y que tenía también un número importante de habitantes. En este lugar también les vamos a hablar de esta leyenda que nos ha llegado hasta nuestros días, que es la leyenda de la princesa Iko. Transcurría el año 1377, antes por supuesto de la conquista de Lanzarote, gobernando la isla el rey Sonsama, al cual pues este yacimiento debe su nombre. En ese momento visita la isla un barco capitaneado por el vizcaíno Martín Ruiz de Avendaño, y entabla conversaciones con Sonsama. Él pues, le comenta que no tiene esas intenciones esclavistas, que aquí viene pues simplemente de paso, y finalmente pues toman buena relación y Martín Ruiz de Avendaño se acerca hasta el poblado de Sonsamas para pasar como huésped algunos días en este yacimiento. No solo le cae bien a Sonsama, sino también a la reina Faina, y pues parece que entre ellos hay contacto. Este capitán pues también se marcha de la isla porque estaba, como hablamos antes, de paso, y Faina después de ese encuentro queda embarazada y 9 meses después nace una niña pues más blanquita, de tez mucho más blanca que el resto de los habitantes del poblado, mucho más rubia que el resto de los habitantes, y eso hace sospechar a los vecinos, los majos, los vecinos de este yacimiento y de la isla Lanzarote, que esa niña, que había sido denominada Iko, no era hija del rey Sonsama. Años después, Iko intenta acceder al trono, a ser reina de Lanzarote, y parte de sus convecinos la quieren someter a la prueba del humo, pues para demostrar que no tenía sangre real, que no era hija del rey Sonsama. Esta prueba consistía en meterla en una cueva, introducirla en una cueva junto a 3 chicas de la casta pues más baja, 3 plebeyas que no tenían linaje real, y echarían humo con una hoguera en la puerta de la cueva, echarían humo al interior, y las que no serían de sangre real morirían, y si Iko era finalmente de sangre real, pues sobreviviría. Antes de entrar, la que había sido pues su cuidadora, una pues sabia del poblado llamada Uga, le da una esponja mojada en agua para que se la pusiera en la nariz y la boca para poder sobrevivir, y así ocurrió. Después de echar el humo hacia adentro, la única que salió viva fue la princesa Iko, que pudo finalmente ser la reina de los habitantes de la isla de Lanzarote. Esa fue la leyenda de la princesa Iko.
Su ubicación alejada de la costa, más está rodeada de tierras de cultivo y de ganadería, la hacen un lugar privilegiado para tener este poblado, pero estamos todavía pensando en la obtención de agua. ¿De dónde sacaría el agua el poblado de Sonsama? Algunas maretas, algunas zonas de charco donde se pudiera acumular el agua, es verdad que están en su entorno. Aquí en la parte baja podemos ver pues lo que pudo ser una pequeña mareta de acumulación de agua, o incluso en esta llanura de Sonsama también podemos ver alguna pequeña especie de charca que se llena, pues coge algo de agua con las lluvias, pero quizás esas pequeñas maretas no nos den la respuesta todavía al agua donde acumulaban, a la gran parte del agua donde la acumulaban los habitantes de Sonsama. Probablemente la respuesta esté ahí, en esa colada lábica que está recorriendo la isla, pues desde la zona de Timanfaya hasta pues Arrecife. Estamos hablando de esta colada que fue fruto de la erupción del volcán de Nueces allá en el siglo XVIII, entre 1730 y el 35. Está sepultando esa colada, ese volcán está sepultando un barranco, y a lo mejor la respuesta a esa gran mareta de agua está bajo esas coladas, en ese antiguo barranco. Un barranco que, por cierto, podemos ver en algunos mapas que se dibujaron tiempo atrás de las erupciones de Timanfaya. Estamos hablando de mapas del 16, donde nos hablaban o nos dibujaban ese enorme surco que cruzaba Lanzarote desde la parte central hasta la zona de Arrecife. Este barranco quizás también tenga la respuesta a dónde está la gran necrópolis, el gran cementerio del mundo indígena. Lanzarote, pues han aparecido algunos esqueletos indígenas, Montaña Mina, la Chifletera, la zona de Guanapay, pero no estamos todavía dando la respuesta a la gran necrópolis, dónde está el gran cementerio del mundo preconquista. Quizás la respuesta esté bajo estas coladas lábicas que recorren la parte norte de Sonsama. Nos encontramos en la llamada Quesera de Sonsama, este lugar pues de unas vistas increíbles. Estamos aquí divisando todo lo que es la planicie que nos lleva hasta Recife, aquí por debajo de Paneje. Y aquí tenemos esta estructura excavada en basalto con esta forma de canales que nuestra gente ha denominado quesera por parecerse a lo que es la quesera, el molde donde se hacían los quesos, o donde se hacen los quesos, pero que probablemente nada tenga que ver con una fabricación de quesos ni nada parecido. Muchas teorías han intentado explicar el uso, la funcionalidad, la practicidad de esta quesera, de estos canales excavados, y pues todavía casi que no llegamos a acuerdo entre muchos de los historiadores, investigadores, aficionados a la historia. Algunos opinan pues que era para una especie de mortero, para machacar pues distintos cereales o líquenes, una especie de mortero. Estamos en un sitio muy ventoso, es complicado el tema de la suelta de cereal aquí. Para el tema de ritos, de derramar leche, de rituales y demás, pues es posible que esté dentro de ese mundo mágico religioso, el tema de los rituales. Estamos aquí en una posición de vista incluso de la isla de Fuerteventura, incluso de la montaña de Tindaya, pues probablemente pues tenga que ver con el mundo de la divinidad, de lo mágico religioso. Pero bueno, pues todavía podemos teorizar a ver sobre la practicidad de
de esta estructura que es única en Canarias, que son estructuras asociadas a Lanzarote. No hay nada similar en otras islas. Aquí tenemos otras estructuras similares, una muy parecida, la tenemos muy cerquita de los Jameos del Agua y en los Tornajos. Es la llamada hoy en día quesera de Bravo, también son una especie de estructuras tipo canales excavados en basalto. Teníamos otra que ya no existe en el interior de San Bartolomé, hay fotografía de ella antes de que fuera destruida, el interior del pueblo. Y aparte de estas tres queseras, por así decirlo, tenemos en nuestras montañas zonas de canales como estos, excavados en toba, en basalto, como puede ser en Guardilama, o como digo, incluso canales así paralelos muy bien situados en las montañas, por ejemplo, Guatisea, Montaña Blanca. Tenemos esas estructuras que parecen repetir esta forma. Como digo, un lugar único, un lugar de una importancia arqueológica de primer nivel que estamos hoy en día intentando descifrar para qué sirvió en la era de los majos. En el entorno de Sonsamas también tenemos esta ubicación de peñas, de salientes rocosos en medio de estas llanuras del Jable, lugar en el pasado de pastoreo, también de plantaciones de cereales y que nos han dejado improntas de ese pasado de los majos escrito en las rocas, para que nosotros hoy en día podamos seguir estudiando y contemplando, con respeto siempre al patrimonio, a nuestra arqueología. Aquí en este conjunto de peñas de Sosa o peñas de Chososa vamos a encontrar pues alguna cazoleta, algún cuenquito excavado en la roca y también, por supuesto, escritura aborigen en forma de líbico bereber, de líbico canario, incluso pues en esta peña del Letrero en la que nos encontramos con la palabra sinsicaba, que somos capaces incluso nosotros de leer asimilando esas letras a nuestro idioma. Aparte de eso, también dameros, dibujos con una especie de juegos. Tendrían que ser pues simbolizando esos juegos porque muchos de ellos están en vertical, o sea que la posibilidad de jugar en vertical pues sería mucho más dificultosa que en una superficie plana, que probablemente jugaban a esos juegos de damas en dibujos hechos sobre la propia arena y que una vez finalizado el juego pues borraban y continuaban en sus labores diarias de pastoreo y de su quehacer en estas llanuras. Vamos a intentar desde aquí hacer un llamamiento al cuidado de nuestro patrimonio, de nuestra arqueología, de nuestra historia, haciendo hincapié, por supuesto, en su difusión, en que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestra población en general, incluso nuestros visitantes, sepan pues algo más de nuestro pasado, quiénes fueron los majos, cómo vivieron, dónde vivieron y hacer pues, que nuestro pasado sea algo más reconocido y por supuesto que lo amemos, que lo conozcamos y que lo amemos. Eso nos hará protegerlo, que es una labor que tenemos que hacer entre todos para seguir investigando y también por supuesto para seguir divulgando. Desde nuestro programa de hoy, nuestra ubicación central, desde Sonsamas, la antigua capital del mundo de los majos, del mundo preconquista, vamos a despedirles hacia un nuevo rincón de Lanzarote.